que hable acerca de cirugía, específicamente de cirugía del cáncer de páncreas, lo que es la cirugía de Whipple. Y tengo una presentación donde podemos hablar de ese tema. Tengo un video que también les quiero mostrar donde podemos hablar de ese tema. Pero yo principalmente quiero dar la oportunidad que ustedes pues, tengan la oportunidad de hacer preguntas y encontrar aquí en este medio pues, la manera de que ustedes resuelvan sus preguntas que tienen acerca del papel del cirujano en la atención. Voy a compartir mi presentación. Doctor, si nos permite, queremos dar una pequeña introducción Claro. para nuestros espectadores. Gracias. Pues muy bien, a todos aquellos que están aquí presentes. El día de hoy presentamos nuestra primera conferencia del capítulo de estudiantes interesados en cirugía, con el tema de cáncer de páncreas y cirugía de Whipple, impartida por el doctor Eduardo Guzmán Hurtado. Él es cirujano general, cirujano oncólogo y profesor de cirugía del Tecnológico de Monterrey. Se formó como médico cirujano en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y más tarde hizo la especialidad en cirugía general en la Universidad de Texas Health Science Center en San Antonio, Estados Unidos. El día de hoy nos acompaña a través de esta plataforma que, a pesar de ser a distancia, no deja de ser un verdadero honor para todo el equipo. Doctor Eduardo, bienvenido con nosotros. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Es un privilegio estar aquí y un gusto enorme acompañarlos y un gusto enorme en hablar de lo que más me gusta hablar, que es cirugía y cirugía de cáncer de páncreas. Pues ahora sí les voy a poner mi presentación. Ahí ven la presentación, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, miren. Entonces, este tema de cáncer de páncreas es un tema que me emociona. Es el motivo por el cual yo decidí ser cirujano. Y me llama la atención porque es una enfermedad que es compleja, que es pues difícil de atenderse, que tiene un pronóstico no muy favorable, pero cuando se puede conjuntar lo mejor de lo mejor, la mejor atención quirúrgica, la mejor atención oncológica, podemos hacer la diferencia, una diferencia grande en la vida de algunas personas. Entonces, voy a empezar diciendo algunas definiciones, ¿verdad? Yo soy un cirujano oncólogo, significa que tengo una subespecialidad en cirugía oncológica. Y significa que un cirujano oncológico estudia una carrera de medicina, después una residencia en cirugía general, luego una subespecialidad en cirugía oncológica. Y la práctica del cirujano oncólogo es muy completa, muy agradable, porque el cirujano trabaja en grupos multidisciplinarios. Es decir, no trabajamos aislados, solos, sino que siempre somos parte de un equipo y donde diferentes médicos oncólogos estamos enfocados en la atención oncológica del paciente. Y nosotros colaboramos principalmente en el diagnóstico de las enfermedades oncológicas. Casi siempre los cirujanos oncólogos somos los que primero vemos a un paciente con cáncer. Es bien importante nuestro papel en la estadificación, porque dependiendo de la etapa de la enfermedad es el pronóstico y es el tratamiento. Nosotros los cirujanos oncólogos intervenimos con el tratamiento más fuerte de todos, que es la resección del tumor, la cirugía. Porque la cirugía en los cánceres sólidos es la única manera a través de la cual podemos curar el cáncer. Hoy en día, pues se visto una atención múltiple, pero la cirugía pues mantiene un papel muy importante. Entonces, el cirujano cuando opera tiene que tener presente varios criterios oncológicos para lograr esta ansiada cura de la enfermedad. Y es decir, que el cirujano logre una resección completa del tumor. Cuando corte los tumores, el cirujano corte más allá de donde está el tumor sobre el tejido sano para lograr márgenes microscópicamente negativos. El cirujano revise suficientes ganglios linfáticos y que el cirujano también haga una resección en bloque cuando los tumores están invadiendo otros órganos. El cirujano oncológico tiene que ser muy cuidadoso en su técnica de disección para evitar romper el tumor o diseminar el tumor. Y el cirujano oncólogo también tiene que conocer de otras alternativas de tratamiento para pacientes oncológicos, para que junto con el grupo de atención multidisciplinario se pueda lograr este objetivo que es muy grande
que significa curar el cáncer. Muchos pacientes con cáncer no se pueden curar, muchas veces nada más podemos controlar el cáncer. A veces podemos prolongar su sobrevida, pero ocasionalmente podemos curar el cáncer. Y hay que poder reconocer cuando un paciente tiene libre, tiene abierta la puerta de cura, porque eso es lo mejor que le podemos dar. Entonces, un cirujano oncólogo es la persona ideal, una cirujana oncóloga es la persona ideal para atender los tumores, porque el entrenamiento va enfocado en el pronóstico a largo plazo, en la sobrevida, porque las cirugías oncológicas son complejas, porque se requiere una mayor preparación y porque las técnicas quirúrgicas son especializadas. Y se hablaba hace poquito de los conceptos oncológicos que se requieren para realizar estas intervenciones. Entonces, históricamente, pues los cirujanos oncólogos han sido seleccionados entre los cirujanos generales y casi siempre son los cirujanos generales con mejores resultados y las que tienen más habilidad, más conocimientos, las que pueden entrar a una subespecialidad. En México, pues hay subespecialidades en cirugía oncológica. En Monterrey hay una en la Clínica 25 y en la Ciudad de México hay otras 3 o 4 en el Instituto Nacional de Cancerología, en el Hospital Siglo XXI y en el Hospital General de México y en el Hospital ISSSTE que se llama 20 de noviembre. Entonces vamos a hablar un poquito del páncreas, ¿verdad? El páncreas es este órgano que está localizado en el retroperitoneo y que está dividido en 3 partes: la cabeza, el cuerpo y la cola. Pegadito a la cabeza está el duodeno, donde entra el contenido intestinal, y por el medio de la cabeza pasa el conducto colédoco, que drena la bilis del hígado hacia el intestino, y el conducto pancreático, que drena el líquido pancreático hacia el duodeno también. La cola del páncreas se encuentra adyacente al vaso. Es importante resaltar que el páncreas se encuentra localizado en la encrucijada de las arterias. Miren. Entonces, si les presento una foto anatómica, la van a ver. Quiero resaltar que el páncreas está aquí, adelante de la aorta, y pegadito al páncreas pasa la arteria mesentérica superior. Esta arteria es bien importante, porque esta arteria le llega sangre a los intestinos. Entonces, los tumores del páncreas que invaden la arteria mesentérica superior normalmente no son operables. La otra cosa que es importante resaltar es que la vascularidad del páncreas y la vascularidad del duodeno es compartida. Son las mismas arterias las que dan sangre al duodeno y a la cabeza del páncreas. De tal manera que para hacer una cirugía de la cabeza del páncreas, siempre quitamos en conjunto el duodeno. Cuando hacemos una cirugía del duodeno, siempre quitamos en conjunto la cabeza del páncreas. Además de la arteria mesentérica superior, también hay venas pegaditas a la cabeza del páncreas. Esta vena grande que está arriba del páncreas se llama la vena porta, que es una vena que lleva toda la sangre del intestino, que se forma por la unión entre la vena mesentérica superior y la vena esplénica. Esto es importante porque los tumores del páncreas frecuentemente al crecer están adyacentes o invaden estas venas, o si acaso estas arterias. Y es bien importante determinar si hay invasión venosa y arterial para establecer la resecabilidad. El páncreas tiene 2 funciones, ¿verdad? La primera es una función exócrina que se produce en los acinos pancreáticos. Son las células en donde se producen las enzimas pancreáticas, principalmente la tripsina y la quimiotripsina que se producen en los acinos pancreáticos
la lipasa y la amilasa, que ayudan con la digestión de proteínas, de carbohidratos y de grasas, ¿verdad? Y estas enzimas pancreáticas se trasladan a través de los ductos pancreáticos, en donde se produce bicarbonato y agua. Y también están estos regulados por hormonas como la secretina, que aumenta la producción de agua y bicarbonato por los ductos pancreáticos, y por la colecistopinina, que aumenta la producción de enzimas pancreáticas por los ácidos pancreáticos. El páncreas es necesario para digerir los alimentos. Si no tenemos páncreas, la comida que comemos no se digiere y luego se excreta sin digerirse. No se aprovechan los nutrientes de la comida. Hoy en día las personas que no tienen páncreas pueden recibir enzimas pancreáticas, que sí pueden vivir bien aunque no tengan páncreas. La otra función del páncreas es una función endocrina. Significa que adentro del páncreas hay unos llamados islotes de Langerhans. La doctora Michelle se los puede enseñar después. Y los islotes de Langerhans son unas células en donde se producen hormonas. Y hay 3 tipos de hormonas, 4 tipos de hormonas al menos que se producen en los islotes de Langerhans. La más importante de ellas es la insulina, que la insulina sirve para controlar la glucosa en el organismo. También se produce el glucagón, que tiene un efecto contrario, es decir, aumenta la concentración de azúcar en la sangre. Y también produce ahí la somatostatina, que es una hormona inhibitoria que disminuye el flujo sanguíneo al todo el tejido esplácnico. Y además se produce el péptido intestinal vasoactivo, que también tiene una función adicional sobre el organismo. Pero entonces hay una función exógena y una función endógena. Y es bien importante hacer importancia de lo que es el cáncer de páncreas, porque el cáncer de páncreas es una enfermedad común, ¿verdad? Especialmente si lo que nos interesa es ver las muertes por cáncer. Yo siempre pongo énfasis que a veces hablamos de los diagnósticos de cáncer. Y les digo que el cáncer más común en los hombres es el cáncer de próstata, en las mujeres es el cáncer de mama, sigue el cáncer de pulmón y el cáncer de colon. Y el cáncer de páncreas es como la 8ª o la 9ª causa del cáncer. Pero cuando hablamos de las muertes por cáncer, el cáncer de páncreas es bastante frecuente. Ya es la 4ª o la 5ª causa de muerte por cáncer. Porque la mayoría de estos tumores no son curables. La mayoría de las veces la enfermedad se presenta con enfermedad metastásica. Entonces, continuamos con nuestra presentación. Decimos que el cáncer de páncreas es el 9º tipo de cáncer, pero es la 4ª causa de muerte por cáncer. Son los cánceres donde vale la pena invertir todos nuestros esfuerzos de investigación y de tratamiento y de detección temprana se aprovechan mejor en los tumores que causan mayor número de muertes. Normalmente es una enfermedad que ocurre en personas de edad avanzada y solo 9% de los pacientes viven más de 5 años. Esto es porque el 90% de las veces, cuando el cáncer de cáncer se presenta, los pacientes ya tienen enfermedad metastásica y ya es poco lo que los médicos podemos hacer. Ya el tratamiento va enfocado a prolongar la vida o a mejorar los síntomas, pero ya la mayoría de veces no existe esa posibilidad de curar el cáncer. Sin embargo, en 10% de las veces el cáncer se presenta con enfermedad localizada. Significa que hay un tumor localizado en la cabeza del páncreas y que una cirugía puede curar el cáncer, ¿verdad? En más o menos como el 20% de los pacientes que operamos de la cirugía de Whipple, los podemos curar de cáncer. El cáncer de páncreas es muy común, ¿verdad? Aquí hay ejemplos de personas que han tenido cáncer de páncreas. Todos ustedes los conocen. A la izquierda está Steve Jobs. Steve Jobs, el creador del iPhone, de Apple, él tuvo un cáncer neuroendocrino de la cabeza del páncreas. A él le recomendaron cirugía, pero decidió no operarse y se fue a la India en un paseo por el Tíbet. Y cuando regresó,
pues la enfermedad ya estaba muy avanzada. Acá abajo es un señor que se llama Patrick Swayze, que sale en una película que se llama Dirty Dancing, una película antigua que probablemente ustedes no la conozcan, pero bueno, algunos de ustedes sí. En medio está Jorge Vergara, el presidente de las Chivas, que le dio cáncer de páncreas y falleció por esa enfermedad. Arriba a la derecha está una ministra de la Suprema Corte de Justicia, Ruth Bader Ginsburg, la mujer más importante en todos Estados Unidos, que ahorita pues, ha podido sobrevivir un tiempo largo con cáncer de páncreas. Y abajo está Luciano Pavarotti, ¿verdad? Porque tienen en común estos, pues que a veces hay factores predisponentes para desarrollar el cáncer de páncreas. Muchas de las veces el cáncer de páncreas no tiene una causa específica. Los pacientes, cuando nos preguntan por qué tienen cáncer, pues muchas veces no les podemos decir exactamente por qué. Pero en ocasiones sí. Sabemos que hay causas, ya sea en el medio ambiente o en los factores hereditarios, que predisponen al desarrollar cáncer de páncreas. Un factor que tiene mucho que ver es la edad. Ciertamente el cáncer de páncreas se presenta más frecuentemente en gente de edad avanzada, gente arriba de los 70 años de edad, aunque lo podemos ver a veces en personas de 50 años de edad. Hay alteraciones genéticas que predisponen al desarrollo de cáncer de páncreas. La más importante es una mutación en el gen BRCA, el mismo gen que causa cáncer de mama y cáncer de ovario en las mujeres. También puede causar cáncer de páncreas y cáncer de próstata en los hombres. El factor etiológico que más se ha asociado con el cáncer de páncreas es fumar. Y si hay algo que cualquiera de ustedes puede hacer para disminuir las probabilidades de desarrollar cáncer de páncreas, para nunca enfermarse de cáncer de páncreas, es primero no fumar, o si ya fuman, dejar de fumar. Además, hay alguna asociación con la dieta alta en carnes y cualquier proceso inflamatorio del páncreas, como una pancreatitis crónica, igual se ha asociado con mayores probabilidades de desarrollo. Para hacer el diagnóstico del cáncer de páncreas no es fácil, porque los síntomas no son específicos, ¿verdad? A veces se requiere un alto índice de sospecha. Se requiere un doctor muy, muy atento, muy al pendiente. Una doctora que conozca esta enfermedad para que la pueda sospechar. Y hay varios aquí, estos ejemplos son de varios síntomas que son característicos del cáncer de páncreas. Arriba de la izquierda vemos una persona con ictericia. Ictericia es un tinte amarillo en la piel y eso lo podemos detectar mejor en la parte blanca de los ojos. Y podemos distinguir la ictericia con detalle. Significa que hay una concentración más elevada de bilirrubina en la sangre. Y eso puede ser ocasionado por una obstrucción del conducto biliar. Ahorita les voy a explicar cómo. Cuando el cáncer de páncreas se presenta con ictericia, usualmente es una enfermedad que se detecta más temprano. También el cáncer de páncreas se puede presentar con dolor de espalda acá abajo, y eso normalmente significa que es una enfermedad ya muy avanzada. Cuando alguien tiene dolor de espalda, significa que el tumor ha crecido y ha invadido los nervios que están atrás de la aorta. Tumores que ya se consideran inoperables o irresetables. Pero puede ser ciertamente un dato de cáncer de páncreas. Hay veces que los pacientes presentan diabetes, que no eran diabéticos y que de buenas a primeras empiezan a tener diabetes. Eso puede ser por una falla endocrina, donde su páncreas no sea capaz de producir tantas hormonas pancreáticas como lo hacía antes y se dan cuenta porque tiene una diabetes de inicio tardío. Los pacientes con cáncer de páncreas se sienten que se llenan pronto. Tienen anorexia, no les da mucha hambre, comen y se llenan luego. Y bajan de peso. Normalmente los pacientes pues, bajan 5 o hasta 10 kilogramos de peso al enfermarse un diagnóstico de cáncer de páncreas. Y abajo a la derecha les pongo una imagen de una diarrea que flota. Y flota porque está llena de grasa, ¿verdad? Y esto ocurre por una deficiencia exócrina, donde no se produce suficiente lipasa, o la lipasa no llega al intestino y la comida no se digiere.
Por eso las evacuaciones flotan. Entonces, los síntomas son variados, pero un alto índice de sospecha nos puede ayudar a detectar. Lo mejor es que nos demos cuenta del cáncer de páncreas cuando alguien tiene ictericia. La ictericia ocurre porque el tumor que crece en la cabeza del páncreas obstruye el conducto de la bilis. Y al obstruir el conducto de la bilis se regresa y luego hace que los conductos biliares se ensanchen, se regresa la bilis hacia la sangre. Y es lo que causa la ictericia. Hay veces que nos damos cuenta de tumores pequeños localizados en la cabeza del páncreas, nada más porque el paciente tiene ictericia. A diferencia de cuando el tumor ocurre en otra parte del páncreas, digamos en el cuerpo, entonces los tumores pueden crecer mucho más sin causar ictericia. Y a veces nos tardamos en dar el diagnóstico. Aquí arriba a la derecha les muestro una imagen del doble conducto. Es un estudio que se llama colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, donde por endoscopía el doctor inyectó contraste y el contraste llena los conductos biliares y el conducto pancreático. Se fijan cómo están ensanchados tanto el conducto de la bilis como el conducto pancreático. Eso se llama el signo del doble conducto y es altamente específico para cáncer de páncreas. Si una persona tiene dilatados los dos conductos, hay un 95% de certeza que el paciente tenga cáncer de páncreas. Y está indicado hacer cirugía para operar la cabeza del páncreas únicamente sabiendo que hay dilatación de los dos conductos. Para hacer el diagnóstico de cáncer de páncreas, les dije que es difícil, que se requiere un alto índice de sospecha. Y se sospecha el diagnóstico de cáncer de páncreas cuando encontramos una tumoración en la cabeza del páncreas. Los pacientes primero se estudian con laboratorios que con frecuencia demuestran ictericia y luego con un ultrasonido. Y en el ultrasonido podemos ver una vesícula dilatada, una vesícula dilatada, llena de bilis, que es causada por obstrucción del conducto pancreático, del conducto linfoledo. Eso se llama una vesícula de Courvoisier, ¿verdad? Y si vemos un conducto dilatado, una vesícula dilatada, sospechamos de una obstrucción distal y lo indicado es pedir una tomografía. Y es bien importante que cuando pidamos una tomografía, hagamos una tomografía especial para ver el páncreas. Porque si hacemos una tomografía normal, muchas de las veces no vamos a poder encontrar la enfermedad. Tenemos que hacer esta tomografía especial que se llama con protocolo pancreático. Significa que los pacientes requieren contraste intravenoso, ¿verdad? Y que tenga cortes finos a nivel del páncreas. Y así podemos distinguir cuando hay una masa sólida adentro del páncreas. Que normalmente es difícil porque el páncreas es un órgano sólido y es difícil distinguir una masa sólida dentro de un órgano sólido. Por eso es importante dar el contraste. Si tenemos una masa sólida en la cabeza del páncreas, significa que 90% de las veces o más es un tumor maligno. Y normalmente, si es resecable, no es necesario que hagamos un diagnóstico histopatológico. Sin embargo, si el paciente tiene metástasis y se va a dar un tratamiento oncológico, entonces se recomienda hacer una biopsia. Y la mejor forma de hacer una biopsia del páncreas es a través de un estudio que se llama ultrasonido endoscópico, en donde por endoscopía un gastroenterólogo puede acercarse pegadito a la pared del estómago y a través de la pared del estómago ver el páncreas y puede tomar una biopsia directamente. Estas biopsias son útiles cuando salen positivas, pero no muy útiles cuando salen negativas, porque puede haber falsos negativos. Es decir, puede haber pacientes que sí tengan cáncer y que la biopsia no lo detecte. Hay muchos pacientes, cuando se presentan, pues ya tienen tumores que son inoperables. Muchas veces porque tienen metástasis y otras veces porque hay invasión locorregional. Estos son ejemplos de pacientes con cáncer de páncreas metastásicos. A la izquierda hay un paciente que tiene múltiples metástasis pulmonares. Es una enfermedad muy avanzada.
Este paciente pues ya tiene una expectativa de vida muy pobre. En medio hay un paciente que tiene múltiples metástasis hepáticas, porque todos los tumores de origen gastrointestinal, ya sea del estómago, del páncreas, del intestino o del colon, el primer sitio a donde causan metástasis es en el hígado. Entonces debemos de hacer un contraste para buscar estas metástasis en el hígado. Y aquí a la derecha vemos un tumor que está loco-regionalmente avanzado. Aquí estamos apuntando la SMA, que significa la arteria mesentérica superior. Vemos cómo la masa invade los planos de la arteria mesentérica superior. La arteria se ve delgadita. Es un tumor que aunque se quisiera operar, no se puede operar porque tendría que resecarse esa arteria, la arteria mesentérica superior. Aquí está otra vez un repaso de la anatomía. Acuérdense que de la aorta tiene 3 ramas que van hacia los órganos abdominales. La primera es el tronco celíaco, la segunda es la arteria mesentérica superior y la tercera es la arteria mesentérica inferior. El tronco celíaco, el que está aquí arriba, se divide en la arteria hepática, que va hacia el hígado, la arteria esplénica, que lleva irrigación al cuerpo y la cola del páncreas, así como el vaso, y la arteria gástrica izquierda, que va hacia el estómago. Y la arteria hepática, su primera rama, es la arteria gastroduodenal, que se divide en las arterias pancreático-duodenales superiores e inferiores, así como la arteria gastroepicúrica derecha. Y de la arteria mesentérica superior, también una de las primeras ramas es la arteria pancreático-duodenal inferior. Forma una arcada con las pancreático-duodenales superiores y irrigan aquí la cabeza del páncreas y el duodeno. Entonces dice la pregunta, ¿cómo saber si un cáncer es resecable? Pues se tienen que cumplir varias características. Y en el cáncer de páncreas, lo más importante y de lo más importante es saber si se puede operar. Porque si el tumor se puede operar, significa que está presente la posibilidad de curar el cáncer. Y si no se puede operar, entonces el manejo es más bien paliativo. Para saber si un cáncer se puede operar, tienes que tener un paciente en buen estado general. O sea, que no tenga una enfermedad grave como enfermedad del corazón, que no sea muy grande de edad, que pueda tolerar una intervención quirúrgica. En los estudios, podido confirmar que no hay metástasis. Específicamente buscamos los pulmones y el hígado y nos dimos cuenta que no hay enfermedad metastásica y que no hay extensión locorregional. O sea, de que estas arterias que le estoy mostrando aquí, que la arteria hepática, que la arteria mesentérica superior, que la vena porta, que la vena mesentérica superior, se encuentran libres, que no están invadidas por el tumor. Y si el tumor es resecable, entonces se puede operar. Hoy en día, sin embargo, somos todavía más cuidadosos para operar. Y estamos utilizando muchas veces tratamientos neoadyuvantes. Eso significa que aun y cuando los tumores se puedan operar, preferimos a veces dar primero quimioterapia para hacer que los tumores se hagan pequeños, estar seguros que no desarrollen metástasis y que entonces tengamos la seguridad de que lo podamos quitar por completo. ¿Verdad? En ocasiones, sin embargo, pues decidimos operar de entrada. Y cuando operamos de entrada, depende de dónde se encuentre la enfermedad, es la cirugía que hacemos. Si la enfermedad se encuentra localizada a la derecha de los vasos mesentéricos, aquí en la cabeza del páncreas, entonces la cirugía que hacemos es una cirugía de Whipple o pancreático duodenectomía. Si el tumor se encuentra a la izquierda de los vasos mesentéricos, entonces la cirugía que hacemos es una pancreatectomía distal. Nada más hacemos esas dos operaciones. O a la derecha una pancreático-duodenectomía o a la izquierda una pancreatectomía distal. Y este es un ejemplo de la cirugía de Whipple. La cirugía de Whipple es la cirugía más grande que hacemos. A todos los cirujanos les emociona la posibilidad de hacer una cirugía de Whipple, porque significa la cirugía de Whipple
mide todas sus habilidades en el diagnóstico, en el conocimiento, en la habilidad técnica quirúrgica, en el manejo postoperatorio. Es una prueba del cirujano. Cuando hacemos la cirugía de Whipple, se quita tanto el duodeno como la cabeza del páncreas. Se quita el duodeno y la cabeza del páncreas. Junto con la cabeza del páncreas, pues se quita el conducto biliar y la vesícula biliar, así como el conducto pancreático. Y se separa el espécimen del duodeno o del estómago y del páncreas. Y se quita todo por completo y se manda a analizar. Y luego se reconstruye con una asta de intestino delgado que se conecta secuencialmente al páncreas, al duodeno, a la vía biliar y luego al duodeno, ¿verdad? Y entonces aquí les tengo un video. Normalmente me gusta enseñar, nomás que se me hace que... Vamos a ver. Voy a apagar el audio y se los voy a narrar yo el video. Este es un video narrado por el doctor John Cameron, que es un cirujano, o el mejor cirujano de páncreas que existió. Y habla cómo el páncreas está localizado en el recto peritoneo, está cubierto por el estómago y por el hígado. Como les decía, tiene 3 partes: la cabeza, el cuerpo y la cola. El duodeno se encuentra íntimamente adherido a la cabeza del páncreas y que en la cola del páncreas está pegadito al vaso. Les explicaba que el páncreas tiene una función exócrina, la cual produce enzimas para digerir la comida, y una función endocrina también. Están los islotes de Langerhans, donde se produce insulina, glucagón, somatostatina y péptido intestinal vasoactivo. Que pues es frecuente que haya tumores en el páncreas y que con frecuencia ocurren en la cabeza, porque es donde hay más tejido, y que la cabeza del páncreas pues, se encuentra pegadito al conducto biliar y al conducto pancreático. De tal manera que cuando ocurre un tumor en la cabeza del páncreas, puede obstruir el conducto. Y eso hace que los pacientes se pongan amarillos. Tengan ictericia. Muchas veces nos damos cuenta que un paciente tiene cáncer de páncreas nada más porque los ojos se pusieron amarillos. Es uno de los signos más tempranos. O también pérdida de peso o dolor abdominal. En el TAC se puede encontrar el tumor y se puede identificar que no haya metástasis. Y viendo con cuidado el TAC, podemos determinar si este tumor es operable o no, dependiendo de su localización.
Si el tumor está localizado en la cabeza del páncreas, entonces se considera operable, significa que el paciente se puede curar de páncreas. Se le recomienda esta cirugía que se llama cirugía de Whipple o pancreático duodenectomía. Es una operación de las más grandes que hacemos, que dura entre 5 y 6 horas, se hace con anestesia general, muchas veces también colocamos un bloqueo epidural y que en la cirugía normalmente se limpia el abdomen con solución antiséptica y se hace una incisión en la línea media. Aunque también se puede hacer por medio de laparoscopia. Son incisiones más pequeñas, lo que permite menos dolor y una recuperación más rápida. Aunque casi todas las operaciones hoy en día las hacemos con la técnica abierta. En la cirugía, el cirujano explora el abdomen y demuestra que no hay extensión más allá del páncreas y hace una resección del tumor, dividiendo primero el duodeno, el estómago, dividiendo el conducto de la bilis, dividiendo el yeyuno, unos 20 centímetros más allá del ligamento. Esta modificación, cuando se reserva el duodeno, se llama la preservación del píloro. Y cuando se corta acá el estómago, se llama un Whipple tradicional. El problema con la cirugía del páncreas es que pegadito a la cabeza del páncreas pasa la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior. Y estas dos estructuras son necesarias para vivir. No podemos quitar estas estructuras, ¿verdad? Típicamente tenemos que poderlas preservar. Entonces, el cirujano tiene que separar el tumor de esta vena y esta arteria que puede sangrar mucho. Requiere mucho cuidado, mucha inmunización. Entonces se quita el espécimen, se manda a analizarse para asegurar que se quitan márgenes libres. El cirujano cortó más allá de donde está el tumor y se comienza la reconstrucción. Como les decía, se reconstruye todo el trayecto intestinal para que el paciente pueda comer normalmente. Es decir, el intestino se conecta al páncreas con una anastomosis muy cuidadosa, muy minuciosa, y luego al conducto de la bilis, y luego al segmento de duodeno. Así queda reconstruido después de la cirugía. Desde que es un resumen, nos dice que la cabeza del páncreas, la vía biliar, el duodeno, y luego se reconstruye el trayecto intestinal para conectar un nuevo intestino, el páncreas, a la vía biliar y al duodeno. Normalmente, los pacientes después de la operación están en terapia intensiva 1 o 2 días, luego se quedan hospitalizados unos 7 días, 7 o 10 días. Y bueno, los pacientes evolucionan favorablemente, empiezan a caminar el primer día, normalmente se quita la sonda de la nariz como el segundo día y empiezan a tomar una dieta como el tercer. Ya que vemos que está comiendo bien y caminando, se puede ir a casa. Y que para las 3 semanas la mayoría de los pacientes ya son su vida normal. Pero que pues, posterior a la cirugía necesitan consultar con un oncólogo
porque muchas veces se recomienda un tratamiento adyuvante, quimioterapia adicional a la cirugía. Entonces, este es el resumen del doctor John Cameron de la cirugía de páncreas, bueno, narrado por él siempre. Entonces, este es el doctor Whipple. El doctor Whipple fue quien desarrolló la cirugía de Whipple en 1952, ¿verdad? Entonces, es una cirugía muy, muy compleja. Y en su momento, cuando se hicieron las primeras cirugías de Whipple, todos los pacientes se morían, porque no había todavía una medicina que estuviera lo suficiente evolucionada para permitir que sobrevivieran los pacientes. Gracias al doctor John Cameron, se empezaron a hacer todavía mucho más cirugías y mejoró terapia intensiva y mejoraron los medicamentos y los antibióticos y las técnicas quirúrgicas pues fueron más precisas y gracias al avance de muchas personas, hoy en día podemos hacer la cirugía de Whipple de una forma mucho más segura. Aquí estoy yo, junto con el doctor John Cameron, cuando le entregaron su premio en la Sociedad de Cirugía Oncológica, por ser el experto cirujano. Y esta es la serie del doctor John Cameron, que más o menos demuestra pues, que la cirugía se puede hacer bien, que en centros de alto volumen o de experiencia los resultados son bastante buenos. Bueno, han mejorado con el tiempo. Fíjese, a la izquierda está la sobrevida de todos los pacientes que él operó, de una serie de 1,000 pacientes de cirugía de Whipple que operaron consecutivamente. Se dan cuenta como más o menos el 20% de los pacientes se puede curar de la enfermedad. Otro porcentaje, la mayoría de los pacientes se muere a pesar de haberse operado la cirugía de Whipple, aunque ellos, por haberse operado, viven más tiempo que los que nunca se operaron. En medio demuestra la evolución, como con el paso de los años, pues ha ido disminuyendo el tiempo quirúrgico, disminuyendo el sangrado, disminuyendo la estancia hospitalaria, mejorando los resultados. Como la probabilidad de morirse de la cirugía de Whipple es bajita, en manos expertas si acaso es del 1%, y las complicaciones asociadas a la cirugía de Whipple, pues todas, aunque es frecuente, digamos 40% de las veces hay alguna complicación, estas complicaciones se pueden resolver siempre o casi siempre. De las complicaciones, la que más nos preocupa es la fístula pancreática, cuando hay salida de líquido pancreático, y esto puede causar pues, un proceso inflamatorio en la cavidad. Este es un estudio muy importante para saber dónde se debe hacer una cirugía de Whipple. ¿Quién debe hacer una cirugía de Whipple? Porque pues, todos los cirujanos queremos hacer la cirugía de Whipple, pero también sabemos que entre más experiencia tenga un cirujano, mejor va a ser para cualquier operación. Entonces demuestra los resultados quirúrgicos de cirugías grandes. Y aquí a la derecha pongo los resultados de cirugía de Whipple de acuerdo al volumen de cirugías que hace un cirujano al año. Dice que si el cirujano hace menos de 2 cirugías de Whipple cada año, entonces en Estados Unidos, en promedio la mortalidad era hasta el 15%. Y los cirujanos que operaban más cirugías de Whipple, más de 4, tenían una mortalidad nada más del 4.6%. Entonces, entre más veces se haga una operación, mejores resultados vayamos a ver. Por eso buscamos que la cirugía pues, se haga en el hospital con más experiencia y que se haga por el cirujano que tenga más experiencia. Y luego, este es un estudio muy importante que habla del tratamiento adyuvante. Es una quimioterapia que damos para el cáncer de páncreas. Porque por mucho tiempo no teníamos quimioterapia o la única quimioterapia que teníamos era la que se llamaba gemcitabina. Y ahora tenemos un régimen nuevo que se llama FOLFIRINOX, que combina 3 quimioterapias diferentes: 5-fluoracilo, oxaliplatino e irinotecan. Y dando esas 3 quimioterapias diferentes, podemos tener mejores resultados, incluso que la gemcitabina. Y todavía, fíjate, de estos pacientes que se operaron bien y que luego recibieron quimioterapia, casi la mitad se encontraban vivos 5 años después de recibir quimioterapia. O sea, los resultados son excelentes.
¿verdad? Entonces, de esta manera más o menos les presento un poquito el panorama de lo que es el cáncer de páncreas, de lo que es la cirugía de Whipple, de lo que son los retos grandes en cirugía, cómo pues, los cirujanos pueden hacer una diferencia en la vida de las personas con cáncer, diagnosticando correctamente el cáncer, estadificándolo como se debe y tratándolo a tiempo. Y ayudando con lo más importante que es la cirugía para hacer la resección completa de él. Entonces, mejor nos quedan 15 minutos. Si gustan, mejor abrimos el foro por si alguno de ustedes tiene preguntas en relación a la cirugía del páncreas o preguntas del cáncer de páncreas. Doctor, ¿cuál diría que la cirugía es la parte más difícil de la cirugía? La parte más difícil de la cirugía para mí es la disección de las venas. Bueno, dos partes. A mitad de la cirugía hacemos la operación pegadito a la vena mesentérica superior y a la arteria mesentérica superior. Y esa es una parte que tiene que hacerse con mucho cuidado, Joel, porque puede sangrar mucho. Y si nos distraemos en la resección, podemos de repente sangrar litros de sangre. Y el sangrado tiene un impacto sobre las complicaciones de la paciente, las infecciones y la evolución postoperatoria. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en evitar perder sangre. Pero yo creo que es una parte muy importante. La otra parte que es importante de la cirugía es la anastomosis pancreática, Joel. Porque a veces nos toca operar un páncreas blando. Normalmente las suturas que ponemos en un páncreas blando a veces se pueden desgarrar, no agarran bien y tenemos que ser muy, muy delicados al poner nuestras suturas para que queden fijas, pero no apretar las demás porque podemos desgarrar el parénquima pancreático. Ahora, lo más importante de todo esto, sin embargo, es la selección de los pacientes. O sea, lo mejor que puede hacer un paciente es primero escoger correctamente a los pacientes que se pueden operar de una cirugía. Porque no tiene beneficio operar a un paciente que tiene enfermedad metastásica, un paciente que no lo podemos quitar completo. Entonces tenemos que poner especial atención para seleccionar bien a los pacientes que podamos operar. Y a los que no podamos operar, pues tratarlos de otra manera, ¿verdad? O a veces dar quimioterapia junto con la cirugía, a veces antes o a veces después de la cirugía. Michelle, te ha tocado ver muchas piezas a ti de cirugía de páncreas, ¿verdad? Y seguro es difícil determinar qué cirujano o orientar correctamente la pieza y asegurar que se quita completamente el tumor. ¿Cómo le haces tú para saber que el tumor se quitó completo o que es una cirugía, una buena cirugía desde el punto de vista de patología? De hecho, ahorita que estaba diciendo que para los cirujanos como que lo máximo es hacer un Whipple, para nosotros también trabajar la pieza, el macro de un Whipple es así como que es un honor. O sea, casi si llega uno ahorita yo voy y se lo robo a los residentes y lo corto yo prácticamente. Lo que hacemos es que entintamos el borde quirúrgico. Igual se entinta el proceso uncinado. Y ya cuando se realizan los cortes, pues ya se identifica el tumor y se toman las medidas a cuánto está el borde y pues se toman las secciones para estudiarlo, ¿no? Y la verdad es que, o sea, cortarlo y que se vea bien bonito para una foto. Digo, para empezar se requiere que el cirujano lo haya hecho con mucho amor, la cirugía. Que de hecho ahorita justo le estaba contando al principio a los que estaban antes de empezar la sesión que me ha tocado precisamente algunos Whipples que usted ha operado y les estaba diciendo de que están súper hermosos, así fotogénicos, completitos, súper bonitos. Y, o sea, hacer la disección y justo sí cortarlo para que se vea el tumor y que se vea toda el conducto biliar, la vesícula, todo eso, pues también tiene su chiste. A lo mejor no tan difícil como lo que hacen ustedes, pero, No, pero también. claro. Sí. Es algo bien padre de la cirugía oncológica porque trabajamos muy de la mano de patología.
¿verdad? El patólogo siempre es el que tiene la última palabra. Diagnóstico de cáncer, pues siempre requiere un diagnóstico histopatológico. Y los patólogos son los que determinan si es una resección completa, son los que determinan si es una linfadenectomía adecuada. Entonces, nosotros siempre tenemos que tener mucha retroalimentación del patólogo para pues, ver cuál es nuestro control de calidad, para ver si estamos haciendo las cosas bien, si las estamos pudiendo hacer mejor. Nosotros leemos detalladamente, cuando sale el reporte de patología, leemos cada una de las palabras y le buscamos una razón a cada uno de los adjetivos que ponen los patólogos. Queremos comprenderlo lo mejor posible, porque ahí hay muchas cosas que nos están diciendo con su lenguaje de patología acerca de los resultados de una cirugía y del pronóstico. Sí. A mí me gusta este tema de cirugía pancreática porque es algo complejo, porque es algo diferente, porque es algo ciertamente difícil, pero que pues es un reto, ¿verdad? Es un reto a través del cual uno como médico pues, puede intentar hacer una diferencia en la vida de las personas, ¿verdad? Les digo, algunas poquitas veces lo podemos curar, pero otra vez podemos lograr una mejor sobrevida o una mejor calidad de vida en nuestros pacientes. Doctor, ¿y después de cuántos años de experiencia usted logró hacer un Whipple? Pues fíjate, yo tuve que, primero, cuando era residente de cirugía, pues, tuve que entrar a la mayoría a todos los Whipples que podía, ¿verdad? Pero durante 5 años de mi residencia, yo alcancé a operar o a estar en 10 cirugías de Whipple, pero no eran suficientes. Si yo hubiera salido como cirujano general, pues yo no hubiera tenido la suficiente habilidad o experiencia o juicio para poder hacer la cirugía de Whipple. Entonces yo decidí hacer una subespecialidad. Estudié 2 años más, Joel, en un lugar en donde se hacían cirugías de Whipple, pues todas las semanas se hacían 2 o 3 cirugías de Whipple. Y así es como pude lograr aumentar mi curva. Y entonces pude hacer otras 30 operaciones de Whipple, ya en la subespecialidad. Y fue diferente porque ya cuando ya estaba en la subespecialidad, pues ya me tocaba a mí ser el cirujano principal en vez del cirujano asistente, ¿verdad? Claro, supervisado por pues un cirujano experto, ¿verdad? Pero ya yo era un cirujano ayudando a otro cirujano. Entonces, ya cuando empecé a trabajar, ya había hecho 40 cirugías de Whipple. Pero todavía, incluso en los primeros años de mi práctica, pues todavía me faltaba experiencia, ¿verdad? Todavía buscaba yo ayudarme, siempre con otro cirujano, y todavía los resultados de mis operaciones han sido mejores los pacientes que operan los últimos 5 años que los que operé en los primeros 5 años. Entonces todavía sigo mejorando, ¿verdad? Actualmente no hacemos todavía muchas cirugías de Whipple al año, sé que hacemos 5 cirugías de Whipple cada año, pero ya te puedo decir que he operado 100 cirugías de Whipple. Yo y otros en el TEC, pues tenemos pues, suficiente experiencia en esta cirugía. Y gracias a que todo el hospital es mejor, ¿verdad? También tenemos pues, mejores recursos humanos, mejor terapia intensiva, mejor banco de sangre, mejor medicamentos, mejor todo. Es que podemos ofrecer mejores resultados, ¿verdad? Y ahora tenemos también tratamientos oncológicos o quimioterapia que ofrecer a nuestros pacientes. Entonces, los avances han sido incrementales, ¿verdad? Paso a paso. Y hoy en día, pues ya podemos tener este proceso más estandarizado para ofrecerle buenos resultados a nuestros pacientes. Doctor, ¿dónde estudió su subespecialidad? Donde comentaba que hacía la operación. Fui a estudiar su especialidad en Los Ángeles, en un centro oncológico que se llama City of Hope, Ciudad de la Esperanza. Es un centro que es centro de referencia de la NCCN, que entonces este hospital es diferente porque es un hospital nada más de pura oncología. En vez de que sea un hospital general que hay diferentes especialidades, ahí nada más se atienden pacientes con cáncer. Entonces, pues se logra una experiencia, una habilidad especial en pacientes. Doctor, ¿y qué nos puede decir? Es que no estuve al inicio de la
plática. ¿Qué nos puede comentar acerca de cuando el cáncer se encuentra en el cuello del páncreas, donde cruzan las grandes, la arteria y la vena? Sí, bien importante porque, o sea, a veces los resultados son de suerte. O te platicaba que cuando el cáncer se encuentra en la cabeza, entonces los pacientes se presentan con ictericia y nos damos cuenta más pronto, ¿verdad? Y cuando el cáncer se encuentra en el cuello, entonces los tumores pueden crecer y a veces los pacientes no tienen ictericia. Los síntomas son más vagos, son malestar abdominal y muchas veces los doctores lo confunden con gastritis o con otras enfermedades. Son saciedad temprana, ¿verdad? Son pérdida de peso. Y a veces no nos damos cuenta del tumor hasta que el tumor ya es grande y ya invade los vasos sanguíneos. Hay una relación muy, muy clara, Elías, entre el tamaño del tumor y el pronóstico del cáncer. Normalmente los tumores que miden arriba de 3 centímetros, ya es muy raro que los podamos curar. Casi siempre los pacientes que se pueden curar de cáncer son cuando tenemos tumores pequeños, de 1 o 2 centímetros. Entonces, pues sí, necesitamos mucho darnos cuenta pronto. Por eso se requiere, pues, que el médico sea todavía más cuidadoso, tenga un alto índice de sospecha para poder detectar esos tumores que están en el cuerpo o en la cola del páncreas, ¿verdad? Tiene que hacer un TAC ante una menor sospecha. Cuando el tumor invade la arteria mesentérica superior, muchas veces ya no recomendamos hacer cirugía, porque significa que son tumores grandes y que el riesgo de metástasis ya es alto. Entonces, ya no recomendamos en esos casos volver a hacer una operación. Muchas veces operamos a los pacientes y los pacientes después se recurren. También nos pasa a veces, Elías. Después, aunque la operación haya salido bien, meses después o años después nos damos cuenta que tiene metástasis, que tiene recurrencias en el sitio donde los operamos. Y esos pacientes se siguen tratando, ¿verdad? Con quimios o con radiaciones. Se puede lograr todavía prolongar mucho la sobrevida. Ya es mucho más difícil curarlos cuando hay una recurrencia, pero todavía podemos hacer un impacto positivo en la vida de esas personas. Doctor, pues Sí. para respetar su tiempo y también para hacer esto un poquito más ágil, queremos darle las gracias de parte de todos los que integramos la mesa de SEIC y estoy seguro que también de los casi 40 asistentes que nos acompañan hoy. Queremos darle las gracias por su tiempo y por compartir su invaluable conocimiento y experiencia realmente, que sin duda inspira a muchos de los que estamos aquí a seguir apuntando a convertirnos en grandes cirujanos como usted. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar atentos. Muchas gracias por este magnífico reconocimiento, Isidro, Joel, Michelle, todos ustedes, muchísimas Elías, todos ustedes por estar al pendiente de mi conferencia. Y bueno, ya saben que pues yo quiero estar cerquita de ustedes, ¿eh? Todos ustedes que quieren ser cirujanos, pues yo los quiero conocer uno a uno, saberme su nombre, de dónde vienen, qué les interesa, qué les gusta hacer, ¿verdad? No dude, no tenga la menor preocupación en contactarme, en buscarme y en apoyarlos en su carrera quirúrgica. Les deseo mucho éxito a todos. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias a usted. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos.